Capítulo 8, temporada 4, Hermanos. El título se debe a la historia de Gustavo y Max que muestran acá. También me hace creer que el título se refiere a la relación que tiene ahora Mike y Jesse. Además, vemos que Walter y Hank también están trabajando juntos. Episodio que se puede sentir o considerar como casi la historia de origen de un personaje y el conflicto que tiene. Todo inicia con un flashback del capítulo 8 de la tercera temporada. Lo primero que vemos es a Gus. Él será casi el protagonista de este episodio, y me gusta que inicie con Gustavo. Nos deja ver lo importante y poderoso que es. Además, los planos de ellos son distintos. Si se dan cuenta, a Walter lo muestran en este primer plano más lejos y a Gus en uno más cerca, ocupando más espacio. Como dije, eso demuestra lo importante que es, y Walter es casi insignificante. También iniciar con este flashback nos hace ver la escena con otra perspectiva de cómo es Gustavo en esta temporada. Luego nos vamos con Héctor, que está viendo las noticias de cómo hablan de las muertes de sus sobrinos. Siento que nos muestran esto para que veamos que Héctor sentía la necesidad de decir o expresar algo, pero claro, no puede. Esta escena parte con 3 planos rápidos y cuando llega Gus hay muchos menos planos cortos, cosa que nos deja ver cómo Gus está disfrutando contarle todas esas cosas a Héctor, cómo describe las muertes de sus sobrinos y la de Juan Bolsa. De hecho, después de escuchar eso, este es el primer plano más cerrado que tenemos de Héctor en la conversación. Nos deja ver su enojo y la frustración que siente. También da la sensación de como si estuviera atrapado. Esta es la toma más abierta que tenemos, y de la forma en que se puede interpretar es la siguiente. Para una persona que no entiende qué está pasando, ve a un hombre hablando con un anciano de los más tranquilos. Pero en verdad, lo que está haciendo Gus es una tortura sutil. Siempre me ha gustado que Breaking Bad muchas veces la iluminación tape la mitad de la cara de los personajes. En esta escena lo usan. Vemos que la sombra está tapando la mitad de la cara de Gus, lo que representa su lado oscuro, que Héctor solo puede ver, mientras que el otro es más claro, que es visible para todos. Una vez más, se está escondiendo a simple vista. I am the danger. A guy opens his door and gets shot. You think that of me? No. I am the one who knocks. Antes de empezar, te quiero recomendar o recordar que estoy analizando cada capítulo de Breaking Bad. Por si te interesa, te invito a que pases a verlos. Un paciente intenta hablar con Walter, pero este no está de humor para charlar. Así que lo interrumpe para llamar a Jesse y saber cómo fue con lo que le pidió. Walter cuelga y el hombre sigue hablando. Cuenta cómo el cáncer arruinó sus planes y que simplemente decidió ceder el control. Walter no está nada de acuerdo con esa idea y le dice que no tiene que cederlo, que él tiene que estar a cargo. Esto Walter no lo dice por solidarizarse con ese sujeto que también padece de cáncer, lo dice para sí mismo. Al principio de la serie, vimos que Walter no tenía el control de su vida. Justo por eso, ahora su principal enfoque es tener el control. El problema es que su idea de tener el control es asesinar personas, vender drogas, retar a criminales y poner en riesgo a la gente a su alrededor. Lo que Walter no entiende es que él no está capacitado para tener ese tipo de control, perdiendo el mismo varias veces y pagando caro por ello. Walter regresa al laboratorio, siendo vigilado por Gus, el verdadero hombre a cargo. Es lógico que la cámara más grande en su pantalla sea la del laboratorio, siendo este su principal prioridad y Walter una posible amenaza. La DEA, junto al detective Roberts, convocan a Gus para un interrogatorio. Se ve que el mismo es algo informal, porque Gómez y el jefe de Hank no creen realmente que Gustavo sea culpable. Es posible que, desde que Gale fue asesinado, Gustavo se haya preparado para ese momento. Es algo común del personaje, siempre estar listo para el peor de los escenarios, como cuando tenía bolsas con el tipo de sangre para él, Jesse y Mike en caso de que salieran heridos luego del golpe al cartel, o más recientemente en Better Call Saul con su túnel subterráneo que conecta a otra casa en caso de que tuviera que escapar. En el interrogatorio, Gustavo va al grano, menciona a Gale y cuenta su conexión con él. Como hace años, Gale fue beneficiario de una beca en honor a Max Arciniega, lo cual es cierto pues, los mejores mentirosos mienten con la verdad. Menciona que hace poco, Gale lo invitó a cenar y le propuso una sospechosa oferta de negocios, la cual rechazó.
Toda la historia de Gustavo es convincente, pero Hank lo desconcierta preguntándole si Gustavo Fring era su verdadero nombre. Gus trata de disimular su preocupación, algo que actualmente estamos viendo en Better Call Saul con todo el tema del halo, pero Gus culpa al gobierno de Pinochet por no llevar bien los registros de los ciudadanos de Chile. El interrogatorio termina a favor de él, pero en el ascensor vemos que tiene un tic en su mano derecha, algo que deja ver que Gus también es humano y toda la situación lo puso muy ansioso. Sin olvidar que el sonido del ascensor suena similar a la campana de Héctor. Probablemente toda la situación, el interrogatorio, mencionar a Max, que cuestionen su identidad, el sonido del ascensor, todo, sea lo que le provocó ese tic, lo que lo hace sentir vulnerable. Y a su vez, le haga recordar los sucesos que veremos en el flashback más adelante. Lo interesante es que ese tic también lo tiene en Better Call Saul por toda la situación con el cartel, Nacho y Lalo. Volvemos con Hank, el cual no está convencido de la declaración de Gus. Es un tipo que confía mucho en su intuición y generalmente suele tener razón, como vimos en la segunda temporada con el arresto del falso Heisenberg. Hank sabía que toda la operación había sido demasiado fácil como para que fuera real, y su intuición le decía lo mismo del hombre pollo. Antes de irme, quiero agradecerte Hitman por esta invitación y espero podamos colaborar pronto para otro video. Yo soy Karazar. Bye. Saul visita a Andrea, quien se acaba de mudar, para pasarle un sobre con dinero que le envía Jesse. Después vuelve a su auto y le recomienda a Jesse que si quiere saber cómo están, que él mismo vaya a verlos. Skyler está guardando dinero debajo de la ropa, y la primera que guarda es el suéter de Walter cuando presenció el accidente aéreo. Me recuerda lo que se mencionó antes, no ceder el control. Jane lo tenía amenazado, entonces lo tenía controlado. Walter no permitió eso y ya saben qué pasó. Guarda tanto dinero que el armario no lo aguanta, así que lo guarda en el sótano. En la cena de esa noche, Walter le da a su familia la noticia de que su cáncer todavía está en remisión. Marie menciona que Hank se reunió con la DEA para tratar algo. Hank no quiere hablar del tema y le pide a Walter que lo lleve a una exposición de minerales. Al día siguiente, conducen a la exposición. Walter le habla sobre unos que tuvo él, hasta que Hank le dice que no hay ninguna exposición. Y es interesante que Hank llame a sus minerales rocas, porque ya no le importan, ya que ahora volvió a su trabajo, donde estaba obsesionado con el caso Heisenberg. Recordemos que Hank coleccionaba minerales porque no podía trabajar, era una forma de despejar su mente. Además, los minerales tienen forma de un cristal de metanfetamina, por eso le gustaba coleccionar minerales. Siguiendo con el diálogo de Hank, Marie decía rocas a sus minerales. A Hank le molestaba y siempre la corregía. Ahora que volvió a trabajar ya no le importan. Ahora también les dice rocas. Es interesante su cambio tan repentino ahora que volvió al caso Heisenberg. A veces pienso que Hank tuvo que saber que Walter tenía algo que ver con Gus. Primero lo vemos hablar de lo más normal de minerales, y cuando llegan a los pollos hermanos, su actitud cambia por completo. Hank tuvo varias oportunidades para notar que Walter andaba metido en algo. Sin embargo, siempre lo vio como un hombre de familia normal. Hank le cuenta sus teorías y le pide que deje un GPS en el auto de Gustavo. Antes de ir, intercambia miradas con Mike. Walt entra y después de 7 capítulos, por fin vuelve a ver a Gustavo en persona. Le muestra el GPS para decirle que no lo hizo, pero Gus insiste en que lo haga. Finalmente termina haciéndolo. Vuelve al laboratorio y le habla a la cámara para que Gus escuche que él no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar y que no lo traicionaría nunca. Más tarde visita a Jesse para decirle que Gus tiene que morir durante la semana. Cuando Jesse se aleja, revisa su teléfono, donde dice que el jefe está ocupado. Cuando vuelve, Walter intenta hacer que le explique que si ese mensaje es importante, pero no le dice nada, cosa que lo preocupa porque Jesse le está mintiendo. Mike llama a Gus para decirle que nadie de la DEA lo consideran sospechoso y que Hank está trabajando solo en el caso. Mike también le afirma que el cartel es un mayor problema, porque Hank puede ver cuando el cartel se acerca a Gus. Antes de irse, deja el GPS en otro lugar y se va a visitar a Héctor. Le comenta que Hank está investigándolo y vamos con un flashback de 1989, escena donde Gus está junto con Max, alguien que considera hermano. Hablan del pollo que cocinan. Sin embargo, cuando los hombres de Don Eladio compran, siempre vuelven drogados con metanfetamina. Gustavo le dice que son solo muestras para llamar la atención de Don Eladio. Max dice que él puede entrenar a sus hombres para cocinar metanfetamina. Además,
de que Don Eladio controlaría todo el producto y se quedaría con todas las ganancias. Pero Don Eladio le dice que Gustavo le faltó el respeto por vender sin su autorización y manipularlo para tener la reunión. Momentos después, Héctor aparece por detrás y le dispara a Max en la cabeza, revelándonos que Don Eladio sabe quién es Gus. Se dice mucho que tuvo algo que ver con el gobierno de Pinochet y tuvo que escapar. También, después de que salió, esta escena se empezó a decir que Gus es homosexual y Max era su pareja. Es un tema que se ha hablado mucho y no quiero comentarlo, pero sí debo decir que hasta el mismo Vince Gilligan dijo que probablemente eran amantes. Me gusta que en esta escena Don Eladio empieza a tratarlos casi de usted, pero cuando ya la cosa se pone tensa, empieza a tratar de tú, cambiando su tono a uno más agresivo, cambiándolo para que se note que ya no es una negociación, sino un ataque. También noté que probablemente la muerte de Max ya estaba planeada, porque Héctor orina en la piscina. Ya saben que tenían que limpiarla si salpicaba sangre de Max. También debe ser porque Héctor casi nunca estuvo en buenos términos con ellos y estaba tratando de cabrear a Bolsa. Bueno, después de esta escena, todos entendemos las acciones de Gus. Todo lo que ha estado haciendo es para tomar venganza contra el cartel. También podemos entender por qué él insiste tanto a Héctor para que lo mire, para que vea que está destruyendo todo lo que le importa, causándole el mismo tipo de dolor que le causó a él. Esta escena me recuerda un poco a Ozymandias. De hecho, Gus y Walter reaccionan casi de la misma manera cuando asesinan a su ser querido, y mucho más adelante toman venganza con cada persona que les hizo daño. Muchas gracias Karazar por tener buena disposición al querer participar en este video. Aprovecho de recomendar su canal a todos. Sube contenido bastante interesante del universo Breaking Bad.